Muy buenas, yo soy Néctor Junior Mora Mercedes y les voy a dar mi síntesis sobre la historia, sobre los temas que compartimos en Historia Universal. La prehistoria. La prehistoria empieza desde la aparición de los primeros homínidos hasta la existencia de los documentos escritos. La prehistoria se divide en dos grandes periodos, la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. La Edad de Piedra, a su vez, se divide en tres periodos: el Paleolítico, el Mesolítico y el Neolítico. En el Paleolítico se aprende a tallar huesos de animal y astas de animales también. Y se aprende a domesticar el fuego. La aparición de los primeros Homo sapiens, o sea, el humano moderno, el hombre de hoy en día, dio su aparición en África y se le dominó como Eva mitocondrial. El Homo sapiens fue conquistando toda la Tierra y se fue encontrando con otros Homo sapiens que se desarrollaron, pero de manera distinta, o sea, diferente cultura, diferentes lingüísticas, etcétera. El hombre era nómada hasta la revolución neolítica, cuando pasó a ser sedentaria. En el neolítico se aprende a pulir la piedra, se aprende a cultivar y a domar animales. Los agricultores desarrollan el sentido de la propiedad y se agrupan en poblados. Por el exceso de recursos se crea el comercio y empiezan a aparecer los estados y los ejércitos. La escritura nace en Mesopotamia debido a la necesidad de contabilizar el ganado, y desde ese punto el humano empieza a escribir su historia. Pasamos a la Edad Antigua. Inició a partir de la escritura y terminó con el fin del Imperio Romano Occidente. Aquí se organizaron de estados a imperios. Aquí acontecieron muchas cosas, nos dieron muchos aportes, lo cuales, lo cuales van con la aparición del alfabeto, la plasmación de las primeras leyes, la fundación de Roma, el nacimiento de Cristo y la desaparición del Imperio Romano Occidente. Durante la Edad Antigua había muchas regiones y de las que más abundaban eran la monarquía, al igual que habían otros sistemas de gobierno como la república y la democracia. Aquí aparecieron las dos religiones más importantes o más conocidas, que son el judaísmo y el cristianismo. Pasamos a Mesopotamia. Mesopotamia, que significa tierra entre dos ríos. Estos dos ríos son el Tigris y el Éufrates. La tierra de Mesopotamia era como una media luna y era muy fértil. Las tribus se convirtieron en asentamientos y los asentamientos se convirtieron en grandes ciudades. En Mesopotamia se desarrollaron los primeros sistemas de escritura. Surgieron las primeras leyes, se inventó la rueda, se inventó el arado y se instauró el Estado como vida política. Habían tres principales estados, los cuales eran Uruk, Urk y Lagash. Estos estaban cerca relativamente. Para protegerse de entre ellos mismos, cubrían sus ciudades con murallas. En el centro de la ciudad vivían los sacerdotes, los cuales controlaban el comercio, las cosechas y los impuestos. Mientras que las ciudades crecían, empezaban las guerras, y con las guerras se empezaban a surgir los jefes militares. Posteriormente, estos jefes militares se convertían en monarcas. Las tierras de Mesopotamia fueron dominadas por diferentes ciudades: el reino de Akkad, el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio asírico y por último fue dominado por el imperio persa. Ahora pasamos a el imperio persa. El pueblo persa vivía en márgenes del Golfo Pérsico, ahora mismo donde está ubicado Irán. Persia ha vivido bajo el yugo de otros pueblos tales como los asirios, los babilonios y los medos. Persa
bajo el mando de Ciro el Grande, se rebeló contra el Imperio Medos. Al ganar la guerra, Persa pudo expandirse. Sido, a diferencia de otros gobernantes de esa época, los cuales hacían baños de sangre con las ciudades que dominaban, Sidos, a diferencia, les daba cierta autonomía. Estos mismos podían continuar con sus religiones y con sus costumbres. Pasamos a Egipto. Egipto comenzó con la unificación de varias ciudades que estaban ubicadas por el Valle del Nilo. Egipto se divide en tres periodos: el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Nuevo Imperio. Egipto fue dividido en dos zonas geográficas: el Egipto Alto y el Egipto Bajo. El río Nilo era la razón por la cual Egipto era tan exitoso, debido a que la civilización egipcia se aprovechaba bastante de los recursos que aportaba este río. Aparte de darle innumerables ventajas, también le daba a los egipcios una oportunidad de comercio marítimo mucho más eficiente. El primer faraón de Egipto fue Menes, el cual fue el responsable de unir las dos naciones de Egipto, el Alto Egipto y el Bajo Egipto, y también fue fundador de la primera dinastía, y se mantuvo en el mando durante también la segunda dinastía. En la tercera dinastía empezó las costumbres de construir grandes pirámides. En la cuarta dinastía llegan las tres pirámides, las cuales contienen los faraones de Keops, Kefren y Miserinos, siendo estas últimas tres pirámides la maravilla del mundo antiguo que perduran hasta el día de hoy. Los egipcios inventaron el sistema de escritura geográfica, pero en 1799 se encontró una piedra que tenía tallada un texto con tres tipos de letras distintas: la geográfica, la demótica y la griega. Pasamos con los fenicios. Los fenicios habitaron la región antigua de Canaán, donde ahora mismo se encuentra Siria e Israel. Los fenicios, debido a su comercio marítimo, entraron en contacto con distintos pueblos, tales como Creta y Grecia. Estos mismos, los fenicios, crearon el alfabeto, que es considerado como el ancestro del alfabeto moderno. Estos mismos tenían grandes riquezas debido a que comerciaban con el vino que se producía en sus tierras, siendo su mayor fuente de ingreso Egipto, que el cual no producía vinos en sus tierras, sino que se la compraban a los fenicios. Pasamos con la antigua Grecia. La antigua Grecia, la cual se sitúa en el mar Mediterráneo y el mar Egeo. Las civilizaciones estaban formadas por muchas ciudades, las cuales se llamaban polis. Cada poli era independiente del resto, por lo cuales tenían guerras entre ellas mismas, y a veces ellas se juntaban para, digamos, combatir a un tercer oponente. Ellas mismas se juntaban para combatir a una tercera persona. Las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos. Lo único considerados ciudadanos en la Grecia antigua eran los hombres que nacieron en las polis. A los griegos también se les ameritan muchos aportes que seguimos utilizando hoy en día, tales como la democracia, la política, la filosofía, el teatro y las olimpiadas. Por último, pasamos con el Imperio Romano. Dice una leyenda que el Imperio Romano fue creado por Rómulo y Remo, los cuales fueron criados por una loba. Por eso digo que esto es una leyenda. El Imperio Romano siguió como una monarquía hasta que pasaron a una república. Y durante la república duraron muchos siglos, hasta que empezó lo que conocemos como el Imperio Romano. O sea, que todo era gobernado por una sola persona, una única persona gobernaba todo el Imperio Romano. Los romanos conquistaron todas las naciones del Mediterráneo, con sus tropas que eran muy poderosas.
La sociedad de Roma se dividía en los patrinos o los nobles, los plebeyos y los esclavos. Los romanos eran grandes arquitectos. Estos mismos habían construido cosas tales como los acueductos, los puentes, circo, teatros, balnearios, escuelas y calzadas, que son como calles básicamente, para transportarse de un lugar a otro de manera más cómoda. El Imperio Romano acabó en el siglo V, cuando los germanos invadieron Roma. Justo después de la caída del Imperio Romano empieza la Edad Media. Es importante conocer la historia, ya que gracias a esta, podemos conocer de dónde surgieron las cosas que conocemos hoy en día. Podemos entenderla de una mejor manera y tener el contexto histórico de estas mismas. Conocer estas historias nos hace más cultos y nos dan la posibilidad de conocer más nuestro pasado. Eso es todo por mi síntesis y gracias por escuchar.